Especímenes, un gusto en volverlos a tener aquí y dejarse devorar y estar en las entrañas de lo inexplicable, lo horroroso, lo grotesco, lo paranormal y lo que ustedes quieran. En esta ocasión les tenemos unos relatos bastante buenos en donde una usuaria en Reddit nos cuenta todo lo que ha estado pasando a causa de lo que ella denomina una maldición familiar. Ella en cada post habla sobre las cosas que le han pasado desde que era una niña hasta hoy en día que ya es toda una adulta y con una familia por delante. Y espero que les gusten esta serie de relatos que les voy a narrar. Esta historia es sobre el lado de la familia de mi padre. Ya no los frecuento por razones personales, pero mi hermana y yo siempre hemos visto, escuchado, sentido cosas paranormales. Nuestra abuela, que nació y creció en México hasta los 30 años, a esa edad se fue a los Estados Unidos. Nos contó esta historia cuando apenas yo tenía 7 años. Todo ese lado de la familia de mi padre se ha negado a hablar de ello, pero mi hermana y yo nunca lo olvidaremos. Cuando mi abuela era muy joven, su madre murió. No recuerdo cómo exactamente, pero finalmente su padre se volvió a casar. Su nueva madrastra era muy bonita y los hombres generalmente la miraban fijamente y le hacían comentarios, piropos de todo tipo. Para ella era la vida porque ella estaba encantada con todo ese tipo de cosas. Al parecer, esa señora no era la más fiel del mundo a su padre. Tenía varios novios escondidas. Cuando mi abuela cumplió 17 años, comenzó a recibir mucha atención por parte de los hombres de toda esa ciudad. Ella igual era muy guapa en su juventud y a su madrastra no le gustaba para nada esta situación. Un joven en particular, que su madrastra había estado observando por un tiempo, resultó estar interesado en mi abuela. El muchacho tenía unos 18 años y creo que su madrastra tenía un poco más de 30 en ese momento. Cuando mi abuela y ese joven comenzaron a hablar, su madrastra se puso muy celosa, casi enloqueció a un punto muy enfermizo. Un día, mientras mi abuela estaba en el patio cuidando el pequeño jardín que tenían, su madrastra salió y la maldijo literalmente. Le dijo a mi abuela que mientras viviera, ella y todos los miembros que provengan de su sangre estarán malditos, para que los espíritus los siguieran a donde quieran y que cualquier espíritu que estuviera deambulando por ahí serían atraídos hacia ellos como los mosquitos a una luz. Desde entonces, mi abuela dijo que le empezaron a pasar cosas paranormales, y cuando tuvo 2 hijos, 2 niños y 2 niñas, comenzaron a suceder las mismas cosas a ellos. En cuanto a mí y a mi hermana, nos han pasado muchas cosas de estas situaciones, lo recuerdo desde que empiezo a tener memoria. Algunos pequeños acontecimientos, otros lo suficientemente malos como para seguir asustándonos hoy en día, que soy ya toda una adulta. Pero lo que más nos asusta es que desde que conocemos a nuestra abuela, para mí que tengo 27 años y mi hermana que tiene 29, nuestra abuela no ha envejecido ni un solo día. Se ve exactamente igual que siempre y con una salud perfecta. Otra historia que les puedo contar es que cuando yo era muy pequeña, no podría haber sido mayor de 4 años y mi hermana tal vez de unos 6, mi madre y mi padre se habían divorciado. Eso realmente no nos molestó a mi hermana y a mí porque ya sabíamos que nuestro padre estaba engañando a nuestra mamá de nuevo y había visto el abuso que infligió física y emocionalmente a ella. Pero
siempre fue bueno con nosotras, así que cuando se separaron nos enviaron a visitarlo los fines de semana. Sin embargo, a pesar de que mi padre no era abusivo con mi hermana y conmigo, todavía él puso su trabajo primero que a nosotras. Así que cuando tenía que trabajar, nos enviaba a visitar a nuestra abuela. Nunca he tenido problemas con ella. Era amable y nos amaba como una abuela debería serlo. Así que nos encantó quedarnos con ella. Un día, sin embargo, se unió al azar a una iglesia cualquiera y decidió llevarnos. No me importó, ya que mi madre también nos llevó a la iglesia, así que estábamos acostumbradas, pero cuando llegamos allí esa noche, simplemente parecía todo apagado y todo oscuro. La gente estaba en silencio mientras todos los niños eran conducidos a una habitación en la parte de atrás. Nos juntamos a los otros niños mientras nuestra abuela iba a sentarse con los demás. La habitación a la que nos llevaron era bastante grande y estaba llena de juguetes, libros y demás cosas, así que siendo niños nos olvidamos rápidamente de los adultos y nos fuimos a jugar. Después de aproximadamente una hora, nos hablaron y nos dijeron que volviéramos a salir, y lo que vimos realmente nos asustó. Todos los adultos estaban llorando. Algunos sollozaban en silencio, otros se derrumbaban, como si un miembro de su familia acabara de morir. Algunos incluso se desmayaron en el suelo. Había cajas de pañuelos tiradas a pocos metros alrededor de ellos. Y esas cajas estaban en su totalidad totalmente vacías. Mientras los otros niños iban y se quedaban junto a sus padres que estaban llorando, mi hermana y yo nos quedamos en la parte de atrás, acurrucadas juntas, con miedo de movernos, pues la escena era bastante extraña. Finalmente nuestra abuela vino y nos encontró. De ella brotaban lágrimas de sus ojos. Tomó nuestras manos y dijo que había terminado y era hora de irnos. El fin de semana siguiente, no es de extrañar que nuestro padre tuvo que ir a trabajar de nuevo, así que nos enviaron de vuelta a casa de nuestra abuela. Lo mismo sucedió. Fuimos a la iglesia esa noche. Los niños fueron llevados a la habitación grande para jugar y aproximadamente una hora más tarde nos sacaron de allí. Ni siquiera puedo comenzar a decirte lo mal que se sintió ese lugar. Como entrar en un sitio que sabes en el fondo de tu alma que no debes de estar ahí. Cuando salimos, nuestra abuela estaba parada en la parte de atrás esperándonos. Ella nos sonrió con los ojos rojos e hinchados y dijo: «Hay alguien que quiere conocerlas». Ella tomó mi mano y comenzó a llevarnos hasta el escenario en la parte delantera. Mi hermana, que tenía los ojos muy abiertos y parecía aterrorizada por la situación, rápidamente se movió para esconderse por detrás de la abuela. Quería hacer lo mismo, pero ella me tenía bien agarrada del brazo. Luego nos detuvimos. Miré hacia atrás para ver un hombre de pie frente a nosotras. Tenía una gran sonrisa en su rostro. No parecía haber estado llorando como los demás. Vestía todo de negro, era muy alto. Pero ahora no sé si es porque en realidad era alto o porque yo era tan pequeña que parecía que se levantaba sobre mí. Me miró y me dijo: «Hola, tu abuela me ha dicho mucho sobre ustedes y solo tenía que conocerlas». Recuerdo que la habitación parecía tan fría y no podía apartar la vista de ese hombre. Levantó su mano y la colocó sobre mi cabeza. Me sentí tan mal y fue asqueroso. Sentí que me iba a desmayar, pero eso es todo lo que recuerdo.
Cuando pude hablar con mi hermana cuando tenía unos 28 años, me dijo que cuando nos fuimos, estuve callada todo el camino de regreso a casa. No hablé ni la miré durante mucho tiempo, pero eventualmente, al pasar los días, volví a ser normal. Hablamos con nuestra madre sobre esto, y esa fue la última vez que fuimos a esa iglesia. Otra de las historias que quiero compartirles es con la esperanza de que tal vez alguien pueda tener una respuesta para mí, o tal vez alguna persona se haya quedado en ese lugar antes y pudo haber experimentado las mismas cosas que nosotros. Ojalá tengan respuesta, porque lo que pasó todavía me asusta. Mi esposo siempre ha amado el bosque y la naturaleza tanto como yo. Así que, cuando me enteré de que nunca había estado acampando, supe que tendría que llevarlo. Tenga en cuenta que solo he acampado en la playa toda mi vida y nunca en un bosque, así que era la oportunidad perfecta para que él y yo fuéramos. Hace unos 2 años, mi esposo, nuestra hija de 3 años y yo nos mudamos a Phoenix, Arizona. Y estando a solo 2 horas de Flagstaff, decidí ir a acampar con mi familia. Terminamos en Williams, una ciudad más pequeña a 30 minutos de Flagstaff. Nos encantó ese lugar. El bosque era hermoso y era tan tranquilo, lejos de la ciudad. Fue increíble. Nos encontramos un lugar para acampar hasta aproximadamente las 9 de la noche. El lugar que elegimos fue bastante agradable. Estaba junto al lado del lago Coleman, que no es un lago en absoluto, solo un gran parche de hierba. Les dejo las coordenadas para que puedan visitarlo de manera virtual. Es un pequeño campo abierto rodeado por árboles. También hay un pequeño camino de tierra que lo atraviesa. Y la mejor parte fue que estábamos muy lejos de cualquier otro campista. Instalamos tiendas de campaña en la oscuridad. Nuestra única luz provenía del auto, aunque todos terminamos iniciando una linda fogata. Nuestra hija estaba cansada, así que la llevamos en la tienda justo detrás de nosotros para que ella durmiera. Había pasado unas 2 horas y decidimos dormir. Pero fue a las 3:28 a.m. que me desperté. Era de madrugada. No sé exactamente qué me despertó, pero tuve una sensación realmente extraña. Me acosté allí mirando hacia arriba en la parte superior de la tienda y sentí algo muy extraño. Fue entonces cuando lo escuché. Desde algún lugar en el bosque detrás de mí, algo caminaba hacia nuestra tienda. Me dije a mí misma que probablemente era solo un ciervo o un alce, ya que podíamos escuchar a los alces prácticamente gritando la mayor parte de la noche. Así que sabíamos que estaban cerca, pero lo que fuera se detuvo justo detrás de nuestra tienda y no se movió durante lo que se sintió como horas. Estaba tan asustada que no podía moverme. No pude despertar a mi esposo, que tenía el arma con él, para decirle que algo estaba afuera, que algo creo que nos observaba. No sé cuánto tiempo me quedé allí esperando a que se mueva, se aleje o esa cosa haga algo, pero de pronto salió el sol y ese fue el final. Me levanté y salí a comprobarlo, pero no había nada ahí, y juro que esa cosa nunca se fue, no se movió del lugar. Le dije a mi esposo, pero obviamente él lo ignoró. Probablemente te quedaste dormida y en algún momento el ciervo se fue. Obviamente que yo no creí en su explicación. La noche siguiente fue igual a la primera. Algo se acercó a la tienda y se quedó allí. Luego desapareció. Pasaron 2 meses hasta que volviera a acampar de nuevo en esa zona. Decidimos quedarnos en la misma ubicación del campamento anterior. Esta vez mis padres vinieron con nosotros. Cuando llegó la noche, mi esposo y yo nos quedamos sentados junto al fuego, mientras todos iban a dormir.
Comencé a recordar la última vez que nos quedamos aquí y mi esposo señaló que hay muchos alces en el área y eso era lo que probablemente vi y no había que buscarle más. Mientras hablábamos, podíamos escuchar los alces gritando, animales por todo el área, en la distancia, a todo nuestro alrededor. Fue como a las 3:30 de la mañana que me volví a despertar y escuché que algo estaba caminando hacia nuestra tienda. Estaba preparada para despertar a mi esposo, esta vez para que al día siguiente no me dijera que estoy loca, porque yo estaba segura de lo que estaba escuchando. Cuando esta cosa se detuvo una vez más detrás de la tienda, me di la vuelta para despertarlo, pero sucedió algo más que hizo que me congelara del miedo. Comenzó a caminar alrededor de la tienda del lado derecho. Era el lado en donde nosotros estábamos acostados. Se detuvo y juro que recogió algo y comenzó a arrastrarlo hasta el frente de la tienda. Sonaba como si estuviera arrastrando un gran palo, tal vez para golpearnos. En el momento en que llegó a la entrada de nuestra tienda, de alguna manera pude despertar a mi esposo y decirle que alguien estaba parado frente a la tienda. Por suerte, siempre él ha sido un hombre de acción, así que en segundos agarró su arma y abrió la carpa. Todo esto no tomó más de unos instantes, pero no había nadie ahí. Consiguió una linterna y caminó por la zona, pero no encontró absolutamente nada. Comenzó a gritar de que si alguien o algo estaba allá afuera, que se largara de una vez, porque no era para nada divertido y él estaba armado. Pero lo más extraño es que al menos lo hubiéramos visto correr o escuchado huir, porque estaba segura de que alguien nos vigilaba y no estaba para nada loca. El resto de la noche nos quedamos despiertos vigilando, pero no pasó nada. A la mañana siguiente les pregunté a mis padres si habían oído algo. Mi padre dijo que no, pero mi madre señaló que había escuchado a alguien caminando afuera, aunque asumió que tal vez éramos nosotros. Y con esa respuesta supe que no estaba escuchando cosas y que esto era completamente real. A la noche siguiente convencí a mi esposo para que se quedara despierto conmigo. Nos sentamos en la tienda en silencio y como a eso de las 3 de la mañana mi esposo comenzó a quejarse de que ya estaba cansado y que quería irse a dormir. Mientras trataba de rogarle que se mantuviera despierto, escuchamos el grito de un alce, el más fuerte que jamás hayamos presenciado. Tan pronto como sonó, era como si toda una manada de ellos pasara corriendo frente al campamento detrás de nosotros. Asustados por lo cerca que estaban, nos sentamos y nos miramos el uno al otro y esperamos lo que pareció una eternidad. Algo debe haberlos asustado, probablemente un león de montaña o algo así. Eso fue lo que dijo mi esposo con los ojos muy abiertos. Apostaría que estaba asustado. Luego, desde un camino detrás de nuestra tienda, algo comenzó a avanzar hacia nosotros. Lo agarré del brazo y le dije: esa cosa está aquí. Él enseguida se agarró su arma y saltó de la tienda en el momento en que estaba detrás de nosotros, pero de nuevo no había nada ahí. Pasaron varios meses de que estuviéramos dispuestos a regresar. No sé cómo me convencieron de nuevo, pero decidí darle un tercer intento, tal vez por averiguar qué era lo que sucedía ahí. Y una vez más fuimos al mismo lugar. Yo, mi esposo, nuestra hija y mis padres. Para ahorrarte la historia repetitiva, la primera noche fue la misma de siempre. Sin embargo, esta vez mi esposo también lo escuchó.
Algo caminaba hacia la tienda y se quedaba de pie ahí. Mi esposo salía y escaneaba todo el área, pero no encontraba nada. Nuestra segunda noche es cuando se puso más interesante y mucho más aterrador. Sentados junto al fuego cuando todos los demás estaban dormidos, hablamos de la noche anterior. Todo siempre estaba bien cuando salíamos de la tienda. Era solo cuando estábamos dentro de las casas de campaña que las cosas comenzaban a salirse de control. Mi esposo sugirió que esta vez durmiéramos afuera junto al fuego. De esa manera, si escuchábamos algo, solo tendríamos que abrir los ojos para verlo. No estaba segura, pues no tenía la seguridad de la tienda protegiéndome, pero le dije que estaba bien. Decidimos tomar turnos manteniéndonos despiertos. Él fue primero, y una vez que el fuego comenzó a morir, me despertaba para ayudarlo a poner más leña. Luego nos preparábamos hasta que el fuego se quemaba nuevamente. Continuó así durante varias horas, pero cuanto más tarde se ponía, más difícil era mantenerse despierto. En uno de mis turnos me quedé totalmente dormida. Me despertó lentamente el sonido de que algo pasaba junto al campamento. Luego pasó una y otra vez. Siguió de un lado o del otro varias veces. Antes que me diga a mí misma, me quedé dormida. Me senté rápido y miré a mi alrededor. Estaba completamente oscuro, ya que la fogata se había consumido desde quién sabe hace cuánto tiempo y no podía ver nada a más de unos metros de distancia. Un sentimiento de miedo se apoderó de mí y ni siquiera puedo explicar lo que sentí. Era como una sensación de fatalidad. Algo estaba allá afuera. Simplemente no podía verlo. Desperté a mi esposo y rápidamente tuvimos que encender el fuego y me tocó dormir. Finalmente me desperté con el sonido de mi esposo susurrándome: Oye, oye, despierta. Me desperté pensando que probablemente necesitaba mi ayuda con el fuego, pero cuando miré hacia arriba, él todavía estaba durmiendo y el fuego estaba apagado. Miré a mi alrededor y esa misma sensación de fatalidad corriendo sobre mí. Sin molestarme en despertarlo, conseguí que el fuego comenzara de nuevo. Tan pronto como la pequeña área alrededor estaba llena de luz, esa sensación desapareció. Me puse de pie y caminé hacia el borde de la luz del fuego y miré hacia la profunda oscuridad. Era como si el fuego hiciera un muro que nos separaba de lo que sea que estaba allá afuera. Y sentí como eso de afuera no era para nada amistoso. A la mañana siguiente, mientras hacíamos las maletas para ir a casa, hablamos sobre lo que sucedió. Por supuesto que nadie nos creyó, pero sabíamos que algo había allá afuera. Más tarde mi esposo dijo que también había escuchado algo esa noche. Sonaba como yo, tratando de despertarlo. Lo estaban llamando, pero cuando lograba despertarse, decía que yo seguía dormida. Y esa fue la última vez que fuimos a acampar allí. Y para ser honesta, no sé si alguna vez volveré a ese lugar. Al menos no en ese bosque. Si te están gustando estas historias, no olvides regalarnos tu poderoso like. Y todavía queda más terror. Así que sigue disfrutando de estas historias de lo inexplicable. Otra anécdota que también quiero compartirles es que fue el día antes de la Navidad del 2009. Todos estábamos de viaje, dejando el tranquilo rancho de mi padre en Tequesquique, México, y nos dirigimos a la Ciudad de México.
Habíamos estado de vacaciones durante aproximadamente una semana y planeábamos quedarnos otra semana. Yo tenía 14 años, mi hermana Beth de 16 y mi prima, que en esa ocasión nos acompañaba, Jazz, tenía 16. Nos dirigimos a la casa de mis tías para visitarlos durante 3 días y dejar algunas cosas que traíamos para ellos de los Estados Unidos. Nuestro primer día allí fue genial. Nos divertimos hablando, comiendo y jugando. Siempre había sido un amante de los animales, así que cuando vi que tenían un pequeño chihuahua, al instante quise ir a jugar con él, pero cuando me acerqué, el animalito corrió hacia la parte superior de las escaleras y simplemente se quedó ahí, mirándome. Así que pensé que era un bicho raro y lo dejé en paz. Cuando llegó la noche, todas nos fuimos a la cama. Nuestra tía sacó al perrito en el patio como aparentemente lo hacía todas las noches. Mi mamá, mi papá y yo subimos las escaleras. En la sala estaba mi hermana Beth y mi prima Jazz. Estaban abajo, en el sofá. Y esta parte de esta historia la cuento desde la perspectiva de mi hermana, ya que en ese momento yo no estaba ahí. Debido a que no podía dormir, mi hermana se quedó despierta jugando en su Nintendo 10. Alrededor de las 3 en punto, hubo un sonido rasposo que provenía del otro lado de la habitación, en la mesa del comedor. Miró hacia arriba y observó por un momento, cuando sucedió algo que le hizo querer cagarse en los pantalones. Una de las sillas del comedor se alejó de la mesa, que estaba a 1 metro de distancia. Luego escuchó el sonido de que alguien golpeaba las ollas y las sartenes de la cocina, y debido a que la cocina estaba tapada por una pared, no podía ver lo que estaba pasando. No hace falta decir que no durmió absolutamente nada esa noche. A la mañana siguiente nos contó lo que pasó y, por supuesto, mis padres no lo creyeron en absolutamente nada, pero Jazz y yo le creímos. Mi hermana y yo habíamos pasado por lo suficiente como para que yo supiera que ella estaba hablando en serio. Así que esa noche mi hermana y Jazz se metieron en la pequeña sala otra vez. Yo estaba ahora en el sofá. Mis padres estaban en la cama en su cuarto y ellas estaban acostadas en el suelo, Beth y Jazz. Esa noche, como a las 3 de la mañana, por supuesto, me dieron ganas de ir al baño. Asustada por la historia que contó mi hermana, no quería ir sola. Les rogué que vinieran conmigo, así que las 3 íbamos en formación en el pasillo, que por cierto estaba oscuro, hasta que llegamos al baño. Nos turnamos para usarlo, mientras las otras 2 miraban a la puerta rezando para no ver a alguien pasar o algo así. Cuando terminamos, abrimos la puerta para volver a la habitación y lo vimos. Ese perrito extraño estaba parado en el pasillo mirándonos. No sé cuánto tiempo estuvo allí, pero finalmente se alejó, dando la vuelta a la esquina hacia las escaleras, pero nunca rompió el contacto visual con nosotras. En el segundo que ya no pudimos verlo, corrimos. Beth y Jazz se tiraron debajo de las mantas, mientras yo me apresuré a cerrar la puerta, no sin antes hacer contacto visual con un pequeño perro en la parte superior de las escaleras. Todavía nos seguía observando. Al día siguiente, Beth, Jazz y yo estábamos prácticamente llorando y rogándole a mi padre que nos llevara de regreso al rancho, pero nunca fue del tipo que creía en fantasmas, extraterrestres o algo sobrenatural. Así que, por supuesto, se rió de nosotras y dijo: Nel, no. De hecho, decidió quedarse unos días más. Y cuando le preguntamos a nuestra tía sobre el perro, nos aseguró que lo había encerrado en el patio de la azotea, como de costumbre,
como lo hacía todas las noches. Durante días escuchábamos cosas fuera de nuestra habitación. El sonido de niños pequeños corriendo por el pasillo, cosas que sonaban como bolas de bolos que empujaban por las escaleras. Y si me atreví a echar un vistazo fuera de la habitación, ese perrito, en lo alto de las escaleras, estaba ahí observándonos. Finalmente, llegó el día en que lo soportaríamos una vez más, una noche más, solo una noche más para soportarlo, antes de que finalmente nos fuéramos. Pero claro, resultó ser la más traumática. En medio de la noche, mientras las 3 de nosotras estábamos escuchando los sonidos de los niños corriendo y las bolas de bolos siendo empujadas por las escaleras, de repente se detuvo todo ese sonido y vimos cómo algo grande estaba justo afuera de la puerta, por abajo de la entrada donde pasaba un poco de luz. Y lentamente, muy despacio, el pomo de la puerta empezó a girar. Beth y Jazz se abrazaron, cerraron los ojos con fuerza y las lágrimas comenzaron a salir de sus ojos. Ellas empezaron a orar, a murmullar. Yo estaba congelada, incapaz de mirar hacia otro lado. Era como si estuviese hipnotizada viendo eso. Y lo que estaba del otro lado estaba a punto de entrar. Finalmente el pomo de la puerta se giró todo. Beth y Jazz estaban prácticamente gritando mientras sollozaban, y yo sentía que estaba a punto de vomitar todo. Cuando de repente mi madre se despertó y del otro lado de la habitación gritó: ¡cállense todas! Para luego creo que se fue a dormir de nuevo. Todo se quedó en silencio. Incluso el pomo de la puerta había vuelto a su lugar, y lo que estaba del otro lado se había esfumado. Las 3 nos miramos sin decir nada, y durante el resto de la noche no pasó absolutamente nada más. A la mañana siguiente, casi volamos por las escaleras y pusimos nuestras maletas en el auto. Mis padres se despidieron y se prepararon para salir a la carretera. Me senté en el auto esperando para irme, sin querer regresar nunca más a ese sitio. Estaba mirando la casa y en eso pude ver a ese perrito, ahí, de pie, en el patio, observándonos. Sobre todo me observaba a mí que estaba en el coche. Nunca tuve la intención de patear a un perro, pero creo que sentí eso por primera vez. Unos minutos más tarde, Beth y Jazz salieron corriendo con algunas noticias. Después de contarle a nuestra tía sobre las noches que tuvimos, ella se carcajeó y dijo: olvidé decirte, tu difunto abuelo murió en ese sofá en el que dormiste tu primera noche aquí. No es muy amigable con las personas sentadas en su sofá, pero lo vemos y escuchamos en la casa casi todas las noches. Pero no es nada del cual temer. Ni siquiera sabía cómo procesar esa información. ¿Y cómo te olvidas de contarles a tus invitados sobre el fantasma en tu casa, que es posesivo de un sofá, en específico, en tu casa, en tu hogar? Sin mencionar que, según mi padre, más tarde descubrió que la casa fue construida sobre varias tumbas o algo así, pero todavía piensa que es solo una coincidencia. Y han pasado más de 13 años, y esta sigue siendo la peor experiencia paranormal que he tenido. Especímenes, espero que les hayan gustado estas historias que hemos recopilado para ustedes.
Y este caso de esta usuaria que ha compartido estas extraordinarias experiencias paranormales. Si tú has pasado algo similar o quieres que compartamos tu historia, no olvides escribirnos en la caja de comentarios o mandarnos tu historia, ya sea en la cuenta oficial de nuestro correo electrónico o en la cuenta de Facebook. Y no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales que ya tenemos. Todo esto para más placer y más terror. Y vámonos porque aquí espantan.